Abrir las Biblias al libro de los Hechos, el capítulo 7, por favor. Vamos a entrar al mensaje rápido, pero necesito que me den su atención, por favor. Todos los niñitos sentados sin salir. Por favor, si es posible, no salgas. Aguanta, ok. Algunos padres aquí necesitan enseñarle a los muchachos a que cuando empieza la predicación se quedan sentados. Si tienen que ir al baño, que vayan antes de la predicación y aprendan a escuchar la palabra ser predicada. Hechos, el capítulo 7. Estaremos leyendo versículos 44 al 50. Puesto de pie, vamos a tener la lectura. Hechos capítulo 7, yo voy a comenzar leyendo el verso 44 y ustedes se unen conmigo en el 45 y así vamos leyendo alternadamente hasta el verso 50. Si no lo tienen una Biblia con usted, mírenlo en la pantalla, lo puede leer ahí también. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Todos? El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, todos, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y todos en el 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? ¿Alguna vez usted se ha preguntado dónde vive Dios? ¿En algún momento te has encontrado preguntándote si de verdad Dios está contigo? Yo voy a predicar un mensaje esta noche que va a envolver mucho estudio. Vas a tener que atenderme con a propósito, con mucha atención, pero te prometo que si me das tu atención por los próximos minutos, que vas a aprender algo. Es una verdad pero bien conmovedora. Quiero hablarte acerca del tema viviendo la presencia de Dios. Que no dije viviendo en la presencia de Dios. Dije viviendo la presencia de Dios. Living the presence, not in the presence, living the presence of God. Señor, bendice ahora el mensaje. Ayúdame, Señor. Así como me sentí cuando lo preparé, así como mis emociones se compungieron, así, Señor, como me entusiasmé, me emocioné, así como mi corazón ardía cuando yo estaba preparando este mensaje, Señor, yo quiero que arda cuando lo predique y que el corazón de los hermanos arda cuando lo escuchen y que salgamos de aquí, Señor, bendecidos por esta verdad de tu palabra. Dame la atención de todos, desde los niños hasta los más ancianos, que no dejemos que nada nos distraiga. Ayúdanos a concentrar, a mirar aquí al púlpito, tratar de captar cada palabra para poder entender el mensaje. Te lo pido, Señor, te lo ruego, humildemente, desde el fondo de mi corazón te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo sé, hermanos, que decimos
que Dios está con uno. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que lo decimos. Pero la mayoría de los cristianos imaginan a Dios, cuando dicen eso, en el cielo sentado, en el trono, mirando desde allá. Esa es la manera en que la mayoría de cristianos a lo que se refieren cuando dicen que Dios está. Creemos que Dios está con uno porque sabemos que Dios es omnipresente. Amén. Pero de la manera que lo pensamos es que Él está sentado en el cielo, indirectamente Él está con uno porque Él nos ve desde allá arriba. Él lo ve todo. ¿Ok? Pero no necesariamente significa en nuestra mente que Él está aquí al lado. Es como si pensamos que Dios está sentado allá en el cielo, moviendo las cosas acá abajo, como si fuera un jugador de damas o un jugador de ajedrez, calculando las movidas y, oh, mira, muchos piensan en Dios de esa manera. Y te das cuenta, porque cuando oran, piensan que Dios está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y que Él está allá escuchando. Él está con uno, pero en realidad es que Él nunca deja el trono. ¿Me están entendiendo? Algunos hasta llegan a pensar, hay gente que ha dicho, yo no creo que mis oraciones pasaron del techo. ¿Alguna vez usted ha orado y siente que Dios no le escucha? Y la gente dice, pues yo no creo que mis oraciones pasaron el techo. Pero fracasan en entender que Dios vive debajo del techo. Yo creo que la verdad de este mensaje puede ayudarte a vivir la vida cristiana con una perspectiva diferente. Esta verdad yo la desconocía por muchos años. Pero desde que la conocí y la estudié, no sé si hay una verdad que me conmueve el corazón y que me bendice el corazón como esta. ¿Dónde vive Dios? Puedes escribir una carta y mandarla, tienes su dirección, código postal. ¿Vive Dios en este edificio? Llamamos este lugar ¿la qué? La casa de Dios. En Hechos, sin embargo, capítulo 7, en el versículo 47, Salomón edificó casa, pero dice en el verso 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. En este mensaje nos vamos a dar cuenta de que Dios ha vivido en 4 casas. Sorprendentemente, Dios ha vivido en 4 casas. Dios crea la casa, la diseña, vive en esa casa por un tiempo, y cuando la casa se ensucia, Dios la abandona y se muda. Él se va. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Una cosa que vamos a aprender en este mensaje es que Dios no vive en una casa sucia. Yo sé lo que algunos de ustedes hermanos están pensando. Gracias, pastor, ahora mi esposa por fin va a limpiar la casa. Yo no estoy hablando de tu casa. Pórtate bien, hermano. Me recuerda cuando yo era decano
de los hombres, de los dormitorios de los hombres en Texas Baptist College, lo que ahora es Texas Independent Baptist Seminary and School Tips. Hermana Stephanie se graduó de ahí, hermana Leslie se graduó ahí, Pastor Joe y Pastor César se graduaron de ahí. Pero esto es antes de que ellos eran estudiantes ahí. De hecho, algunos de ellos no habían ni nacido. Oh, wow, eso me hace sentirme viejo. Y yo era decano, y el hermano Mateo, él está de vacaciones, pero él era uno de los estudiantes. Y él le puede decir, de hecho, yo creo que él tiene historias que él pudiera decirte lo estricto que yo era con los muchachos en el dormitorio. Yo no podía soportar que estos muchachos no limpiaran los dormitorios. Yo escuché la historia de unos muchachos de una universidad que vivían en los dormitorios y ellos jugaban en el equipo de fútbol y el equipo tenía una mascota, era un chivo, a goat. Entonces, se encontraron que no tenían lugar donde guardar el chivo. Y los muchachos del dormitorio le ofrecieron a la administración del colegio, ofrecieron cuidar el chivo en los dormitorios, con ellos, en el cuarto con ellos. Y los de la administración le dijeron, no, ustedes no pueden hacer eso. Y ellos preguntaron, ¿y por qué? Y el de la administración dijo, pues por el mal olor. Y los muchachos dijeron, el chivo se puede acostumbrar. Y eso me recordó los muchachos del dormitorio de Tips. Bueno, muchachos de dormitorios pueden vivir en un dormitorio sucio, en una casa sucia, pero Dios no. Dios no. Dios ha vivido en una serie de casas. Vamos a ver una por una. Lo primero que voy a decir es esto. Dios primero vivió en una casa principal. Fue Adán. Fue la casa principal porque fue la primera casa en la que Dios vivió. Adán fue una casa en donde Dios vivió. En Génesis capítulo 2, verso 7, dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Antes de continuar, a través de este mensaje vamos a estar viendo 4 palabras que todas comienzan con la letra D. Y quiero que las tengas en tu mente. Cada vez que yo te hable de una casa, te voy a repetir estas 4 palabras. Te las voy a poner en la pantalla. Son la palabra diseño, degradación, desalojamiento. Okay, that would be like desolation, desolate. Y destrucción. Son 4 palabras. Vamos a decirlas todos juntos. ¿Listos? Diseño, degradación, desalojamiento y destrucción. Con esas 4 palabras, sigue mi línea de pensamiento. Manténlas en tu mente. ¿Ok? Diseño. Adán fue una casa diseñada por Dios. Dios diseñó a Adán. Adán fue una casa de 3 cuartos. Estaba el cuarto exterior, su cuerpo. Estaba el cuarto interior, su alma. Y estaba el aposento interior, the innermost room, el aposento interior, su espíritu. Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Ese fue su cuerpo.
Y entonces ahí Dios le dio vida física. Luego Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida y eso fue su espíritu. La palabra aliento y la palabra espíritu en el griego es la misma palabra, pneuma, de donde sacamos la palabra pulmón, neumonía. Y Dios, quien es espíritu, sopló de su espíritu, de su aliento en Adán, y Adán vino a ser una criatura espiritual. Con el cuerpo hizo su vida física, con su espíritu hizo su vida espiritual, y la unión del cuerpo y del espíritu produjo el ser, el alma de Adán. Ahí tenemos las tres partes de la naturaleza de Adán y son las tres partes de tu naturaleza. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y Dios es tres en uno. Seres humanos son espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ¿qué? Ser. ¿Y cuál es, qué es nuestro ser? Todos, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo a Adán una casa. Te explico. El cuerpo de Adán es lo que llamaríamos el hombre exterior. La Biblia llama a nuestro cuerpo una casa. En 2 de Corintios 5, verso 1 al 8 dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, no está hablando de donde tú vives, está hablando del cuerpo. El contexto de ese pasaje está hablando de nuestro cuerpo. Sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo o esta casa, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está diciendo que nosotros aquí nos vamos deteriorando, pero un día vamos a tener un cuerpo que va a ser eterno. ¿Okay? Y luego dice, y por esto también gemimos. Gemimos, ¿por qué? Porque ¿cuántos de nosotros a veces estamos llegando a la edad donde hasta las pestañas nos duelen? Y dele gracias a Dios que las cosas le duelen, porque si no duele es porque ya no sirve. Pero gemimos, ay Señor, cada vez que nos levantamos por la mañana y una pierna le dice a la otra, tú primero, y no se quiere mover. ¿Okay? Gemimos porque estamos ansiosos de tener ese cuerpo glorificado. Y dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación, nuestra casa celestial. No está hablando de las moradas que el Señor está haciendo, está hablando de tu cuerpo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o el enganche del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, está hablando del cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Okay? Síganme. Adán con su cuerpo físico podía tener contacto con lo físico debajo de él. Ahí le dice que Dios puso todo debajo de sus pies. Pero Adán también tenía un cuarto interior y ese cuarto era su alma, o es su alma. La palabra alma en el griego es la palabra psychic, de donde viene la palabra psicología o psiquiatría. Y el alma es la mente, es la emoción, es la voluntad de la persona, es lo que tú eres, tu verdadero yo. La Biblia dice que eres un ser, lo que eres.
El alma es el verdadero yo, son tus gustos, son tu personalidad, son tu sentido de humor, todas las características que te hacen a ti único o única, eso es tu alma. El alma está en el interior. Tú puedes ver mi cuerpo, pero no puedes ver mi alma. Pero tú puedes sentir mi alma. Cuando percibes mi personalidad, mis emociones, mi mente, mis pensamientos, mi voluntad. El alma por fuera en mi cuerpo refleja el verdadero yo que está dentro. Con el cuerpo, Adán tenía contacto con lo físico debajo de él. Con el alma, él tenía contacto con lo social alrededor de él. Con el cuerpo tienes la vida física. Con el alma tienes la vida psicológica o social. Ahora, ¿qué de tu espíritu? Hay gente que piensa que el alma y el espíritu son las mismas cosas, pero no es lo que la Biblia enseña. Acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿qué es? Espíritu, alma y cuerpo. En Hebreos capítulo 4, hablando de la Biblia, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu, ambos son invisibles, pero no son idénticos. Con mi cuerpo yo tengo vida física y contacto con lo que está debajo de mí. Con mi alma tengo vida psicológica y contacto con el mundo social alrededor de mí. El alma es lo que se relaciona con la gente. El cuerpo es lo que se relaciona con los tacos, los burritos, las hamburguesas, las lasañas. ¿Ok? Con mi espíritu tengo vida espiritual y tengo contacto con el mundo encima de mí. Hemos sido creados para relacionarnos con tres mundos, escúchenme: el físico, el social y el espiritual. En el espíritu es donde Dios vive, porque Dios es espíritu. En Juan 5:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten que la palabra espíritu, cuando se refiere a Dios, está en letra mayúscula. La palabra espíritu con letra minúscula se refiere al espíritu del hombre. Y a través de la Biblia es así. En Romanos 8:16, la Biblia dice, el espíritu mismo, letra mayúscula, ¿de quién está hablando? ¿Del espíritu de quién? De Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo que nos hace a nosotros semejantes a Dios y nos hace diferente a los demás en la creación. Por ejemplo, la vida vegetal nada más tiene cuerpo. La vida vegetal no tiene alma, la vida vegetal no reacciona, no tiene personalidad. Si tú no lo crees, ok, cuando vayas manejando hoy, saliendo de la iglesia, encuentra un árbol y vete directo con el carro hacia el árbol a ver si el árbol se sale del camino. Es todo lo que tiene es cuerpo. Ahora, los animales tienen cuerpo y alma. El perro reacciona y te mueve la cola y se alegra cuando te ve. ¿Okay? Los animales tienen alma porque tienen personalidad. Pero el animal no puede orar.
El perro no puede orarle a Dios, el perro no adora a Dios. Algunos dicen que los pajaritos cantan alabanzas al Señor. Bueno, es una buena manera de hacer las cosas, pero decir las cosas suena bien bonito, pero los pajaritos no tienen espíritu. ¿Están conmigo? Sin embargo, Adán era una casa de 3 cuartos, porque el hombre sí tiene un espíritu. Y a Dios le gustan las cosas de 3 cuartos. La casa exterior era su cuerpo, la casa interior era su alma y el aposento interior era su espíritu, y es ahí donde Dios vivía. En Isaías 57, verso 15, dice la Biblia, it's too big. Bueno, ahí dice, porque así dijo el alto y el sublime. ¿Quién es el alto y el sublime? Dios. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. El espíritu de Adán era el aposento íntimo donde Dios vivía. Cuando la Biblia enseña que Dios se paseaba con Adán en el huerto, no está diciendo que él andaba ahí al lado de Adán. Hey, ¿cómo estás, Adán? Bien, Dios, ¿cómo estás tú? No. Era Dios dentro de Adán. Él vivía en el espíritu de Adán. Dios obra en grupos de 3. Y mucha de la creación es un retrato de la Trinidad, porque Dios es un Dios triuno. Puedes identificarlos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no puedes separarlos. En 1 de Juan 5:7, la Biblia dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Por ejemplo, el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio es altura, anchura y profundidad. Puedes identificarlos, pero no puedes separarlos, porque los 3 son uno. La altura no es anchura, la anchura no es profundidad y la profundidad no es altura, pero los 3 forman el espacio. ¿Me siguieron? Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es pasado, presente y futuro. El pasado no es presente, el presente no es futuro, el futuro no es pasado, pero no puedes separarlo porque todos forman el tiempo. Y el hombre fue hecho en 3 para Dios vivir en él. Ahora, la primera palabra, que empieza con D, es la palabra ¿qué? Diseño. Dios diseñó a Adán para que fuera su casa. Él quería vivir en el espíritu de Adán. La segunda palabra es la palabra degradación. Dios le dio a Adán una advertencia. En Génesis 2:16 y 17 dijo: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán desobedeció. En Génesis 3:6 dice la Biblia que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando ellos comieron de la fruta, el pecado entró en la casa de Adán y la ensució.
Ahora tenemos una casa degradada, deshonrada. La tercera palabra con la letra D es desalojamiento. ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Dios simplemente desalojó la casa. Dios la abandonó, se salió. Porque Dios no va a vivir en una casa sucia. ¿Me están siguiendo, hermano? Dios le dijo a Adán que el día que él comiere de la fruta, que ciertamente moriría. ¿Qué es la muerte? ¿Sabe lo que la muerte es? La palabra muerte significa separación. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Por eso es por lo que cuando usted va a un funeral y usted ve en el ataúd a la persona ahí, ese es el cuerpo, pero la persona no está ahí. Por eso es que el cuerpo no siente dolor, porque el alma no está dentro del cuerpo. La razón por que usted siente dolor es porque tiene un alma. Pero el cuerpo no siente dolor si no tiene el alma. No reacciona. Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual es la separación del espíritu del hombre y de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán. Adán era un ser de 3 compartimientos, de 3 cuartos. Cuerpo, alma y espíritu. Y en el momento que él peca, Dios se sale del espíritu. Y el espíritu del hombre se murió. Por eso es que dice en Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Eso fue lo que Nicodemo le dijo, a Cristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre estudiante de la Biblia, maestro de las leyes de Dios, pero estaba perdido. ¿Sabe cuánta gente en este mundo creen que van a ir al cielo porque conocen de la Biblia, porque creen en Dios, porque tienen fe, porque van a la iglesia, porque siempre han temido a Dios, porque nunca... Y óigame, la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y Cristo fue bien claro, si tú no naces de nuevo, tú no vas a ir al cielo. Y en Juan capítulo 3, versículo 6, porque Nicodemo no entendió, Señor, yo soy un hombre viejo, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi mamá? Y Cristo le explicó, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es, en otras palabras, la carne produce carne. Las plantas producen ¿qué? Plantas. ¿No sabían eso? Las plantas producen ¿qué? Plantas. Los animales producen ¿qué? Animales. Tú puedes poner una planta y meterla dentro de una jaula y no la conviertes en perico. Tú puedes tomar un perro y ponerle corbata y camisa y todo y no lo convierte en un humano. Hay gente que trata a los perros mejor que a los humanos. Hay esposas que aman más al perro que al esposo. Y de la misma manera, a un hombre, un ser humano, tú lo puedes meter en una iglesia y eso no lo hace un cristiano. Le puedes poner una Biblia debajo del brazo y vestirlo como un cristiano y eso no lo hace un cristiano. De la misma manera que meterte en una panadería no te hace un panadero. Tiene que nacer de nuevo. Y el verso 6 dice que lo que es nacido de la carne, que muy por back, dice carne es. Noten, y lo que es nacido del ¿qué? ¿Del espíritu de quién? De Dios, espíritu. El del hombre es. El único que le puede dar vida al espíritu del hombre es el espíritu de Dios. Por eso es que cuando una persona recibe a Cristo, ¿cuántos de ustedes aquí esta noche saben con toda certeza que cuando mueras te vas a ir al cielo? Levanta la mano. ¿Tú sabes? Ok, sígueme. Cuando un cristiano muere, en realidad no muere. ¿Está qué? Dormido. Now, Ujieres
No vayan a pensar, hermanos, que ellos están dormidos, ¿ok? Ellos están ahí, están orando por el pastor. Efrencito, ten cuidado, mijo, te contagias. Manténlos despiertos, eso es. Un cristiano muere, él simplemente está dormido. En Juan capítulo 11, verso 25, el Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Gloria al Señor. En 2 de Corintios 5:8 lo leímos, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero estar ausente del cuerpo, estar presente al Señor. Entonces, cuando Adán pecó, Dios desalojó la casa que él había creado para él mismo. Él la diseñó, tomó polvo de la tierra, hizo el cuerpo, sopló aliento de vida, le dio un espíritu. La unión del espíritu y el cuerpo produjo el alma. Y en el espíritu de Adán, él vivía. Pero en el momento que Adán pecó, Adán murió espiritualmente. Él no murió físicamente enseguida. La muerte espiritual eventualmente lo alcanzó 930 años con la muerte física. O la muerte física eventualmente llegó. Cuando Adán murió espiritualmente, él comenzó a morir físicamente. La muerte es básicamente la separación de Dios del espíritu del hombre. Dios se separa, Dios la desaloja. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y finalmente en su cuerpo. Por ejemplo, los árboles de Navidad que la gente compra en tree farms. Ellos dicen, I got a live tree. Tengo un árbol vivo. En el momento que cortaron ese árbol comenzó a morirse. Le sacaron de la tierra, le sacaron las raíces, la fuente de donde él agarraba la vida. ¿Y sabe por qué yo sé eso? Porque terminando la Navidad lo tienes que tirar a la basura. Tal como muchos hoy en las iglesias que se decoran espirituales. Tenemos mucha gente religiosa que se visten espirituales, pero están muertos porque no tienen el que le puede dar vida dentro de ellos. ¿Sabe lo que significa estar perdido? Tú no tienes que ser un ladrón, tú no tienes que ser un asesino, tú no tienes que ser un adúltero, tú no tienes que ser un drogadicto para estar perdido. El estar perdido es simplemente no tener a Dios dentro de ti. En Juan capítulo 1, verso 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Dios se salió de Adán, la vida se salió y la luz se apagó. Ahora Adán ya no es un ser espiritual. Ahora el alma de Adán tomó control y mucha de la humanidad hoy día están muertos espiritualmente y se dejan llevar por lo que sienten, por lo que piensan, lo que son, no son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que en Romanos 8:14 dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces tenemos la cuarta palabra con la D, destrucción. Adán eventualmente murió y regresó al polvo. Esa era la casa principal porque fue la primera casa que Dios diseñó para él vivir. Pero en el momento que Adán la degradó y la ensució, Dios se salió y la destruyó. Ahora, número 2, hay una segunda casa. Dios luego vivió en una casa planeada. Yo le llamo el tabernáculo o el templo. Síganme. Fue planeada porque siguió un patrón, siguió un modelo. En Hechos 7:44, en nuestro texto, dice la Biblia,
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dios le mostró a Moisés el modelo en el cielo del tabernáculo y le dijo a Moisés: hazlo así, sigue ese patrón. Luego Salomón edificó el templo para reemplazar el tabernáculo. El tabernáculo era movible, iban por el desierto, cuando llegan a la tierra prometida y luego vienen los reyes. Dios permitió que Salomón construyera el famoso templo de Jerusalén, pero lo hizo conforme al patrón. Y el tabernáculo, como el templo, tenían 3 compartimientos. Tenían el lugar exterior, que era el patio. Tenían el lugar interno, que era el lugar santo. Y el aposento interno, que le llamaban el lugar, ¿qué? Santísimo. Y de los 3 lugares, ¿dónde era que Dios manifestaba su gloria? ¿En el lugar cuál? Santísimo. Esa casa tuvo su diseño, la primera vez. Dios le dijo a Moisés y a Salomón que lo construyeran de acuerdo con el modelo o el patrón en el cielo. Pero no solo tuvo su diseño, esa casa también fue degradada. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a los que estaban en el templo negociando y los cambistas, ¿se acuerdan? En Mateo 21:13, Cristo le dijo: escrito está. ¿Qué dijo? Mi casa, noten, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era la casa del Señor. Dios la diseñó con el mismo patrón de 3 compartimientos. Así como Adán era la casa primera, esta casa fue planeada, siguió un patrón, pero fue degradada. Y Dios no vive en casa sucia. Entonces viene la tercera D. Dios, put your hands down. Dios desalojó. Se fue de la casa. Le dijo: ok, hagan lo que quieran. En Mateo 23, Cristo le dijo a los fariseos: he aquí vuestra casa. Ya no era su casa. He aquí vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desierta. La desalojó. En Mateo 21 la llamó mi casa. En Mateo 23 la llamó vuestra casa. Oh sí, el pueblo continuó adorando, yendo al templo, ofreciendo sacrificios, pero Dios no estaba ahí espiritualmente. Fue una casa diseñada, fue una casa degradada, fue una casa desalojada, desolada y finalmente destruida. Y en el año 70, Roma vino y la destruyó. Destruyó el templo. Cristo lo predijo, Él lo profetizó en Mateo 24. Mire lo que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La casa principal, Adán. Diseñada, degradada, desalojada, destruida. La casa planeada, el templo. Diseñado, degradado, desalojado, destruido. Ahora viene la tercera casa. Dios vivió en una casa perfecta. Y ese fue Jesús. En Juan capítulo 2, verso 18, dice que los judíos respondieron y le dijeron: hey, ¿qué señal nos muestras
ya que haces esto. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero mira lo que dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su ¿qué? Ese templo o ese cuerpo, el cuerpo de Jesús, fue diseñado por Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 5, dice la Biblia, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Su cuerpo fue diseñado por Dios. Esto es lo que explica el nacimiento virginal. Por eso fue que Cristo nació virginalmente. Él fue concebido por el Espíritu Santo. De esa manera, él podía vivir una vida impecable, sin pecado. Era Dios en carne. Y de esa manera morir por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es, un hijo de Dios. Él se hizo el Hijo del Hombre para nosotros hacernos o fuéramos hechos hijos de Dios. Pero no solo fue una casa diseñada, fue una casa degradada. Y aquí es donde a mí se me compungieron las entrañas cuando estaba estudiando esto. Dice, pastor, Jesús con una casa sucia no puede ser. Ya, así es. Porque en Isaías capítulo 53, verso 6, la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados cayeron sobre él y nuestros pecados degradaron al Señor, ensuciaron su casa. En 1 de Pedro 2:24 dice la Biblia, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. La vileza de nuestros pecados cayó sobre el Señor Jesús. Por eso fue porque él sudó gotas grandes de sangre en el huerto de Getsemaní y clamaba, oh Dios, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay una doctrina que me compunge el corazón, que me mueve las entrañas, es la doctrina del Señor Jesús, convertirse en pecado por mí. En esa copa estaba el pecado de la humanidad. No pienses ahora en el pecado de la humanidad. Piensa en el pecado de la nación de los Estados Unidos. Pero no pienses en los pecados de la nación de Estados Unidos. Piensa en los pecados del estado de Texas. Pero no pienses solamente en los pecados de Texas. Piensa en los pecados de las ciudades, de la ciudad de Louisville. Pero no pienses en los pecados de la ciudad de Louisville. Piensa en el pecado de la mentira. Piensa en todas las mentiras que solamente en este día se dijeron. Piensa en todas las malas palabras que solamente en este día se dijeron. Piensa en los pecados sexuales que se cometieron en el día de hoy solamente. Y multiplica todos esos pecados en todas las ciudades de América, en todas las naciones bajo el cielo, en todos los tiempos desde Adán. Y todo eso estaba en la copa. El Señor Jesús se la bebió. Y cuando se la bebió, Dios tuvo que tratar a Jesús como cualquier otro pecador. En Romanos 8:32 dice que el que no escatimó, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y no solamente Jesús cargó nuestro pecado sobre él,
sino también que Jesús se convirtió en el objeto del desprecio de su Padre. Una casa diseñada, una casa degradada, pero ahora una casa desalojada, una casa desolada. Cuando Jesús colgaba en la cruz con todo el pecado de nosotros encima de él, se oscurecieron los cielos y Cristo ahí clamó y dijo: Dios mío, Dios mío. Lo dijo 2 veces porque en el cielo estaba Dios Padre y Dios Espíritu. Pero por primera vez se sintió solo. He could have called 10,000 angels, but he died alone. He died alone. Cristo murió solo. Solo. Tú y yo, cuando pasamos por el valle de la muerte, citamos el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero Cristo murió solo. He died alone. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede vivir en una casa sucia. Y Dios se salió de su casa. Lo abandonó. Una casa diseñada, una casa degradada, una casa desalojada y finalmente una casa destruida. Murió. La casa principal fue Adán. La casa planeada fue el templo. La casa perfecta fue Jesús, pero ¿sabías que Jesús tiene otra casa? ¿Sabías que Dios tiene otra casa? Y Dios ha decidido nunca más salirse de esa casa. Nunca más. En la casa permanente. That's supposed to be number 4 and I didn't highlight it. La casa permanente. ¿Sabes cuál es la casa permanente? Tú lo estás mirando. El creyente es la casa permanente. En Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Mira, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús caminaba por las calles de Jerusalén con sus discípulos y le hablaba del Consolador que él iba a venir, él le dijo: ese Consolador está con ustedes, pero un día va a estar en ustedes. Entonces, después que Cristo resucitó de los muertos, en Juan capítulo 20, versículo 21, dice la Biblia: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y mira lo que dice el verso 21 y 22. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo ¿qué? Recibid el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, Dios vive en el creyente. En 1 Corintios 3:16 dice la Biblia: ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, Dios mora dentro de nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios se ha diseñado una casa permanente y Dios no planea desalojarla. ¿Sabe por qué? Porque en Juan capítulo 14 y en el verso 16, Él dijo: yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre.
Pero Pastor Dani, mire, pastor, yo acepté a Cristo, pero yo no soy perfecto. Mire, yo he pecado. Y si Dios no va a vivir en una casa sucia, entonces explíqueme por qué es que Dios no la va a desalojar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y nuestros pecados no son ya puestos en nuestra cuenta. En Romanos capítulo 4, verso 8, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En otras palabras, ya el pecado tuyo y mío, Él no lo pone en la cuenta para que nosotros seamos condenados al infierno. Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, ¿ok? Dios limpia la casa, pero no se sale de la casa. ¿Sabe lo que es la salvación? La gente piensa que la salvación, hermano Omar, es que vamos a que el hombre sea llevado al cielo. Claro, entendemos eso, pero el hombre ir al cielo es el resultado de la salvación. La salvación es llevar a Dios del cielo de regreso a vivir en el hombre. Eso es la salvación. Salvación es volver a poner a Dios dentro del hombre como lo era cuando Él creó a Adán. Cuando el hombre pecó, Dios se salió. Cuando Dios se salió, la vida se fue. Cuando la vida se fue, se apagó la luz. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando el hombre recibe a Jesús, Jesús entra. Cuando Jesús entra, viene la vida. Cuando viene la vida, la luz se prende. Eso es la salvación. ¿Sabe lo que es una persona espiritual? Tú no vienes a la iglesia para hacerte espiritual. Tú no vienes a la iglesia a adorar y alabar. No, tú traes tu adoración a la iglesia. Tú traes tu alabanza a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres salvo, ¿sabes qué? Todos los días son santos. Todo lugar es un lugar santo. Tú no tienes que esperar al domingo para alabar al Señor. Tú lo puedes hacer 7 días a la semana porque Dios vive en ti. Dios no mora en una casa como este edificio. Dios mora en tu cuerpo. En el espíritu de tu cuerpo. Hay gente que nunca fumarían dentro de este edificio. ¿Sabe qué? Que hay iglesias que los diáconos fuman. Pero esperan a que tengan un receso, no se atreven a fumar dentro del edificio, pero se van al parking a fumar. Sería mejor que fumaran dentro del edificio a que se fumaran un cigarrillo, porque el cuerpo, supuestamente, si son salvos, es ahí donde Dios vive. Hay algunos de ustedes aquí que tú nunca dirías una mala palabra dentro de este edificio, pero allá afuera las dices a cada rato. Hay algunos aquí que tú no cometerías un acto inmoral aquí dentro, pero allá afuera lo haces. Tú no te atreverías a beberte una cerveza aquí dentro, pero te vas a la cantina. Tú no pondrías una película indecente con inmoralidad y con malas palabras en las pantallas de esta iglesia, pero lo haces en tu casa. Vivir la presencia de Dios es reconocer que Dios vive en nosotros. Y vivir espiritualmente donde quiera que tú estés. En Colosenses 3:17 dice la Biblia: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El cristianismo no es un día a la semana. No es el domingo en la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia los domingos y cumplen con la religión. El cristianismo es todos los días,
En tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en la calle, con quien esté solo, esté con gente, porque el cristianismo es Cristo. La vida cristiana es una persona, es Jesús, y es porque reconocemos que Dios vive dentro de nosotros. Hay gente que no se vestiría mal dentro de la iglesia. Algunas de ustedes, hermanas, aquí, con todo respeto, tú no te atreverías a vestir mal enseñando tus pechos, enseñando tus muslos y enseñando partes de tu cuerpo. Tú no lo haces aquí porque supuestamente esta es la casa de Dios, pero allá afuera te pones ese tipo de ropa. Tú no vendrías aquí con traje de baño, pero allá afuera te vas a una piscina y le enseñas a todo el mundo tu gloria. Pero Dios vive en ti. Por lo tanto, vive como cristiano en casa. Y apaga la mugre televisión esa con todas esas malas palabras y todas esas películas de HBO y Netflix y todas esas plataformas que te ponen un montón de películas con malas palabras, y pon algo ahí a predicación, o pon canciones que honran al Señor, y deja de estar ensuciando tu casa. Porque Dios vive dentro de ti. El problema de este mundo no son los drogadictos, el problema de este mundo no son las prostitutas, el problema de este mundo no son los alcohólicos, y el problema de este mundo no es la gente que no tiene a Cristo. El problema de este mundo son los cristianos que tienen a Dios adentro, pero viven como el diablo. Por eso es que no tenemos impacto, por eso es que no tenemos poder, por eso es que la gente nos está pisoteando como la sal, que ya ha perdido el sabor, que no sirve para nada excepto echada a la orilla y ser hollada por los hombres. Ya no somos luz del mundo porque no estamos alumbrando, estamos con las luces apagadas, y por eso es que no hay impacto en el cristianismo hoy día. Yo le doy gracias a Dios que Dios no se va a salir de mi casa. Una vez salvo, soy siempre salvo. Yo lo siento por los pentes que creen que la salvación se pierde. Pobrecitos de ellos. Acepto a Cristo. Ay, ya perdí la salvación, me puse a ver una mujer mal vestida. Ok, acepto a Cristo otra vez. ¿Sabes qué? Si fuera que la salvación se perdiera, hermano Omar, y el Señor escribe el nombre y lo tiene que borrar, y el Señor escribe el nombre y lo tiene que borrar, y el Señor escribe el nombre y lo tiene que borrar, conociéndote a ti, ya hubiera un agujero en la página. La salvación no se pierde. No es licencia para pecar. Y Dios no se va a salir de la casa. Puede que limpie la casa. Y puede que no te guste cuando te limpie la casa. Pero hay una manera más fácil de que limpies la casa. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vivir la presencia de Dios es estar consciente de que Dios vive en ti. Y todo lugar donde tú vas es un lugar santo. Y todo día es un día santo. Por eso podemos decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cabezas bajadas, ojos cerrados, nadie mirando.